Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Hoy, al iniciar el programa, quiero expresar mis condolencias a Liliana Sánchez de Acosta. Falleció su mamá hace pocos días. Ella estuvo con nosotros en el programa del Día del Padre, se acordarán. Partió a la casa del Padre, su señora madre, a la que cuidó con tanto afecto, con tanto cariño durante estos últimos años, y tenía un problema de salud que requería una atención y una concentración muy importante de toda la familia. Liliana, Hugo y sus hijos cumplieron a cabalidad su misión de acompañar a la mamá, a la abuela, en este caso de los chicos, con mucho amor, con mucha ternura, con mucho respeto. Así es que, Liliana, mis condolencias, pero seguramente con el corazón en paz, porque cumpliste una misión, la misión de hija con tu mamá, con toda tu familia. Así es que rogamos al Señor por el descanso eterno y que reciba en su gloria a la mamá de Liliana. Y hoy vamos a hablar del padre Julio César Duarte Ortellado. El 4 de julio se recuerda un aniversario de su fallecimiento. Y hay todo un movimiento dentro del Paraguay, en la iglesia en el Paraguay, que promueve la causa del padre Julio César Duarte Ortellado, porque es una persona cuyas virtudes heroicas por la fe en Jesucristo ha sido demostrado a través de diversos testimonios de lo que fue su vida y de lo que sigue, cómo sigue influyendo en la vida de muchas personas y de la iglesia. Para ello hemos invitado al padre Osmar López. Él es párroco de la Catedral de Carapeguá y delegado episcopal de la causa del padre Julio César Duarte. Buenos días, padre Osmar, gracias por estar en el programa. Muy buenos días, Roque. Buenos días a toda la audiencia que se levanta muy temprano para escucharnos en este hermoso domingo. Realmente, y son muchos, se levantan muy temprano para ver el programa. Bueno, ya es toda una tradición. Y se suele decir en comunicación que, sobre todo en radio, se suele decir que un programa tiene éxito cuando la rutina de la radio forma parte de la rutina de la gente. En este caso, cuando la rutina del canal forma parte de la rutina de la gente. En primer lugar, el 4 de julio, ¿de qué año falleció el padre Julio César Duarte Ortellado? 1943, el 4 de julio de 1943 había partido a la eternidad el padre Julio César Duarte Ortellado y se cumpliría 80 años de su muerte. Eso es lo que estaríamos recordando este próximo martes 4 de julio. Correcto. Ahora bien, contanos un poco sobre un perfil general del padre Julio César Duarte Ortellado. Seguramente muchos lo conocen, pero puede ser que muchos no lo conozcan o no lo conozcan bien. Si tuvieras que resaltar un poco de su biografía y sobre todo de su hecho de ser sacerdote ejemplar, ¿qué resaltarías, padre Omar? Bueno, yo creo que en un candidato a la santidad siempre tratamos de observar, de mirar las tres virtudes teologales, ¿verdad? En su fe, en su esperanza y en su caridad, ¿verdad? Y
y de una manera heroica cómo vivió el padre Julio esas tres virtudes teologales, ¿verdad? Yo creo que una fe como la del padre Julio, que implica una confianza total en Dios, ¿verdad? De tal manera que se manifiesta, quizás son hechos, son signos que reflejan su vida interior. Te diría, no sé, alguien a lo mejor muy buena persona que tiene cierta, podríamos decir, se habitúa, normalmente se arrodilla 1 hora delante del Santísimo, ¿no? Pero verle a una persona que pase 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas delante del Santísimo arrodillado, reflejaba una vida profundamente, esa espiritualidad profunda de confianza que tenía el padre Julio, ¿verdad? Toda su caridad, todo lo que implicó su entrega con el prójimo, en la promoción humana, en la promoción de las comunidades, ese darse por completo, ese entregarse totalmente. No podríamos reducir al padre Julio simplemente en un aspecto particular. Es que toda su vida es ejemplar en su fe, en su caridad, en su esperanza. Realmente era un hombre íntegro en ese sentido. Me da pie para hacer un poco de catequesis que me conviene, ¿verdad? Sí. Resulta que nosotros en Pastoral Social siempre decimos que parecería que no se conoce, no tiene carta de ciudadanía la Pastoral Social o la dimensión testimonial de la evangelización. Y Benedicto XVI en Deus Caritas lo dice muy bien, que la tarea evangelizadora de la Iglesia tiene 3 patas que se necesitan e interactúan mutuamente. La dimensión del querigma, el anuncio, todo lo que tiene que ver con la catequesis, sí, la palabra, la dimensión de la celebración o de la liturgia y de los sacramentos, y la dimensión de la diaconía, le llama Benedicto XVI, o el servicio a la caridad. Y no se tiene muy en cuenta eso. Y lo que acabas de decir del padre Julio César Duarte Ortellado integra perfectamente los 3 elementos: el anuncio, la liturgia o la celebración y una vida dedicada a la caridad, o si no es incompleta la fe o la dimensión evangelizadora de la Iglesia, Padre Osmar. Totalmente, totalmente. De hecho, en la diócesis, que él es una inspiración para nosotros. En nuestra diócesis de Carapeguá, una de las propuestas, una de las características que queremos nosotros vivir y trabajar con todas las comunidades es ser una iglesia samaritana, una iglesia que atiende a los heridos al costado del camino. ¿Y quién nos inspira eso? Es el padre Julio. O sea, él era el hombre que respondía a esos heridos del camino. Por eso, en medio de aquel tiempo que no reunía tantas condiciones como para poder encontrar los recursos, él fue capaz de atenderlos, ¿verdad? Tanto desde el hospital, tanto desde el hogar para niños huérfanos. O sea, él no pasó como de largo dándose vuelta y seguir su camino, sino al contrario, respondía a cada situación a tal punto que incluso la gente, cuando lo veía salir con algún poncho sobre el caballo y hacía mucho frío, la gente aseguraba que a su vuelta, al regreso, el padre Julio iba a volver sin su poncho, porque cuando lo encontraba a alguien necesitado por el camino, lo entregaba. Entonces, ese era padre Julio. Así que, en ese sentido, es tan actual, es tan presente.
Y quizás algo más, Roque, ¿verdad? No es que seamos simplemente tan fanáticos por querer que el Padre Julio sea santo, es que necesitamos un modelo, un ejemplo. La Iglesia paraguaya necesita un ejemplo de vida, un sacerdote como modelo en este tiempo que queremos impulsar esa nueva forma también de vivir la Iglesia en sinodalidad, una Iglesia comprometida, una Iglesia que aterriza con la comunidad. Así que creo que la figura del Padre Julio en ese sentido es una inspiración tan actual para construir ese reino que tanto necesitamos. Así mismo es. Recuerdo que el padre Roberto Zacarías, actualmente vicario general de la diócesis de Ciudad del Este, me llamó un día y me dijo, ustedes como pastoral social podrían recoger la vida del padre Julio César Duarte Ortellado y tenerlo como una especie de referente, para no decirlo patrono, porque no puede ser patrono todavía al no ser formalmente canonizado, por esa dimensión social que le caracterizaba, porque no era solamente una caridad puntual de entregar el poncho, que es un gesto muy grande ya también de por sí, ¿verdad? Sino en toda la tarea de promoción humana que trabajó ahí en Ibicuí y sus alrededores, porque el padre Roberto justamente llegó a ser párroco en Ibicuí, ¿verdad? Así es que qué bueno es esto de que necesitamos modelos, necesitamos ejemplos y necesitamos mover a la Iglesia en Paraguay en ese sentido también, y que el padre Julio César sea el que inspira este modelo. Bueno, vamos a ir nosotros a una brevísima pausa y después de la pausa vamos a preguntarle al padre Osmar López, delegado episcopal de la causa del padre Julio César Duarte, ¿cómo está ese tema de la causa? Es decir, ¿cuál es el proceso que se está siguiendo? Todos los detalles relacionados y de todo el país nos están viendo, así es que ¿cómo pueden aportar a esta causa del padre Julio César Duarte Ortellado? Pausa y enseguida retornamos. Me estaban diciendo que hay muchos otros aspectos de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado en el ámbito, en el contexto sociopolítico de su época, a los que él supo responder desde la Iglesia, desde su vocación de cristiano, para dar respuestas en condiciones muy difíciles en la historia del país, en la época que le cupo vivir. Ahora bien, en cuanto a la causa, cuando se está hablando de abrir una causa en función de comprobar las virtudes heroicas de una persona para que posteriormente la Iglesia la reconozca como beata y después como santa, ¿qué es la causa? Cuando se está hablando de una causa, ¿de qué estamos hablando? Bueno, podríamos, así que de una manera, podríamos decir coloquial, ¿verdad? Hablar de la causa es presentar un candidato, de eso se trataría, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué clase de candidato? Candidato que tiene fama de santidad. De esto es lo que es un actor, o sea, alguien que propone y plantea al obispo que un miembro de la Iglesia ha vivido tan ejemplarmente que solicita que ese hermano nuestro que ha vivido heroicamente su fe, su esperanza y su caridad, un día la Iglesia oficialmente lo reconozca como ejemplo de vida y tenga esa posibilidad de ser nombrado oficialmente, esté en la lista, ¿verdad?, de nuestros intercesores. En ese sentido es una causa, ¿verdad? Y bueno, lo del padre Julio dice que debe haber como dos condiciones para que haya esa fama de santidad. En primer lugar, tiene que haber una fama de santidad, podríamos decir, natural. Es decir, el pueblo, la gente lo tiene que sentirlo, ¿verdad? Como tiene que tener
esa fama en el pueblo de que ha sido un hombre santo. Y segundo, esa fama de santidad espontánea debe ser algo que crece. Bueno, y una de las preguntas es, 80 años después de su muerte, que sigamos hablando del Padre Julio, no solo en Ibicuí, sino en todo el país prácticamente, hoy en día refleja esto, ¿verdad? O sea, no lo estamos proponiendo a un extraño, a alguien simplemente que fue una buena persona, que muchos hubo en la historia de la iglesia, sino porque realmente el Padre Julio tiene esta fama de santidad, por eso lo seguimos recordando y la gente lo va siendo devoto de él en todas partes. En ese sentido es una causa, ¿verdad? O sea, no lo traemos a cualquier sacerdote. Y bueno, en cuanto a la causa, uno de los problemas nuestros en la iglesia en el Paraguay es la poca cantidad de personas preparadas para llevar adelante este trabajo, ¿verdad? Y además, lo poco que estamos, sacerdotes diocesanos, ¿verdad? Que tenemos poco tiempo, estamos en 5 o 6 cosas, somos párrocos, muchos compromisos, ¿verdad? Y es difícil poder, digamos, hacer como para dedicarnos a tiempo completo a esto, ¿verdad? Porque en realidad el proceso de la causa en sí requiere mucho trabajo. Pero estamos en los principios, te diría, Roque, ¿verdad? ¿Y cuál es el rol del delegado episcopal de la causa? Bueno, asistir, acompañar al obispo, ayudar al obispo donde no pueda estar el obispo, o hacer todo lo que se pueda para acompañar en nombre del obispo, ¿verdad? Ya que también el obispo está en muchos compromisos, ¿verdad? El delegado quiere ser eso, ¿verdad? Por ejemplo, acompañar a la comisión histórica, ver cómo va el proceso, qué va necesitando, hacer ese contacto, ¿verdad? Ese sería como la función. Recuerdo que hubo una actividad en donde se instaló una comisión entre las que estabas vos, pero había otras personas más que instaló el obispo para eso. ¿Qué es esa comisión y quiénes son las personas que están trabajando en este proceso? Sí, en este momento, Roque, lo que estamos trabajando es la parte histórica, por eso se ha conformado la comisión histórica, que debe reunir todos los documentos habidos y por haber, ¿verdad? Publicaciones editadas, no editadas, testimonios, cartas, documentaciones. Esa comisión histórica está trabajando en este momento. Está como presidente el presbítero Nilson Luis Hortellado, que está como párroco en la parroquia San Miguel de Villarrica. Está el señor profesor Santiago Caballero como miembro de esa comisión histórica, y la profesora también Margarita Miró, que es una historiadora de Carapeguá, que están trabajando en esto. Dios quiera que para el próximo 4 de julio ellos puedan preliminarmente por lo menos presentar toda la documentación, todo lo que fue sobre la vida del Padre Julio. Entonces, de tal manera que una vez concluida esa recolección, esa investigación, ese ordenar toda la documentación, pueda ya ir a la parte de los censores, de los teólogos, que puedan analizar esos escritos, ¿verdad? En esa parte estamos, Roque. Y, a ver, siempre en una causa hay postuladores, vicepostuladores. ¿No está todavía en esa etapa la causa del Padre Julio César? No, bueno, hay que entender que la causa tiene varias partes, sí, ¿verdad? Bueno, entonces, en términos sencillos podríamos decir, se presenta el candidato con todas las documentaciones requeridas sobre el candidato, y eso es lo que está haciendo ahora la comisión histórica, ¿verdad? Una vez que se recoge toda esa comisión, lo que trabajó la comisión histórica, entonces el postulador presentará al obispo, ¿verdad? Y allí entonces el obispo convocará a los testigos, hace que eso se estudie los teólogos que puedan opinar sobre los escritos del Padre Julio. O sea, se instala el tribunal en sí, ¿verdad? Y ese tribunal en sí va a estudiar lo que trabajó la comisión histórica,
lo que planteó el postulador, ¿verdad? Se tiene que demostrar, porque yo puedo presentar cualquier cosa, pero alguien tiene que comprobar todo eso que se trabajó en la parte histórica. Ujú. Interesante, pero ¿hay entonces un postulador? Sí, sí. ¿Quién es? En este momento nos está acompañando el padre Luis de Cup, un sacerdote canonista de la diócesis de San Juan Bautista, ¿verdad? Que también estudió para para poder entender cómo llevar adelante una causa, y entonces él nos está ayudando para llevar adelante la causa del padre Julio. Ese es un detalle interesante el que estás contando, padre Osmar. Es decir, mencionaste dos sacerdotes que no son de la diócesis de Carapeguá. Uno es de la diócesis de Villarrica, el padre Nilsson. Saludos, padre Nilsson, dicho sea de paso. El padre Luis de Q también, saludos, de la diócesis de San Juan Bautista de las Misiones. Es decir, yo sé que entre el clero, en el clero paraguayo hay mucha, no sé si llamarle solamente respeto ya, sino devoción hacia el padre Julio César Duarte Ortellado. ¿Eso a qué se debe, padre Osmar? Y bueno, en primer lugar, hay que reconocer como diócesis de Carapeguá, nosotros no estamos en condiciones como para llevar adelante todo lo que implica la causa. De tal manera que recuerdo en algunos encuentros en la Congregación de la Causa de los Santos nos recomendaban, ¿verdad?, ayudarnos como iglesia paraguaya, y sobre todo con algunas diócesis, con mayor razón una diócesis como Villarrica, de donde era el padre Julio. Entonces eso es lo que estamos haciendo, ayudarnos entre sacerdotes de diferentes diócesis para poder llevar adelante esta causa. Si tuviéramos que dirigirnos a la gente que nos está viendo para decirle, impulsemos la figura del padre Julio César Duarte Ortellado, ¿qué tendría que hacer la gente? ¿Qué acciones? ¿Qué les recomendarías? Y yo creo que fundamentalmente orar, fundamentalmente rezar, ¿verdad? Repito, como iglesia necesitamos un modelo de un sacerdote santo. Necesitamos no solamente sacerdote, sino sacerdote santo. Y lo más importante que se puede hacer por la causa del padre Julio es orar. Orar por su causa, orar para que en el Paraguay tengamos como un ejemplo de vida un sacerdote diocesano, un sacerdote secular, un modelo de vida para este tiempo. Yo creo que eso es fundamentalmente lo que como iglesia, como comunidad podemos hacer. E imitar su vida, evidentemente. Yo recuerdo que ya en años anteriores hice otros programas con el padre, sobre el padre Julio César Duarte Ortellado, porque son muchos años, y vino una mamá con su hijo, que aparentemente fue sanado, invocaron al padre Julio César Duarte Ortellado y dieron testimonio de su sanación. Ese tipo de testimonios también son fundamentales para este proceso. Así es, Roque, es fundamental. Estamos recogiendo todos los testimonios que hasta ahora se están dando, ¿verdad? La gente lo va escribiendo a través de cartas, correspondencias, todo lo que sea siempre va a ser válido para poder demostrar esta devoción que se le tiene al padre Julio. Se van a necesitar de los milagros comprobados para que finalmente llegue a los altares. Evidentemente que sí son necesarios. Repito, nosotros estamos en una fase inicial en la diócesis. Prácticamente, Dios quiera que el 4 de julio podamos, la Comisión Histórica pueda terminar su trabajo para poder avanzar, porque si esa parte no se termina, es difícil seguir los pasos, ¿verdad? Entonces, en eso estamos, así que ponemos en manos del padre Julio que toda la parte histórica se pueda dar como un cierre
y esa es la idea, que ese día esa comisión pueda entregar el trabajo que estuvieron haciendo todo este tiempo. ¿Y qué actividad se prevé para el 4? Bueno, el 4 de julio suele ser una convocatoria bastante grande, es declarado de interés departamental. Este año están prevista la participación de todos los obispos del Paraguay, de muchísimos sacerdotes a nivel nacional, seminaristas. Tendríamos a las 7:30, a las 7:30 la peregrinación, empezaríamos con eso. Se va a presentar unos cuadros vivientes de ciertos aspectos de la vida del Padre Julio, y celebraríamos a la misa a las 9 de la mañana en la explanada de ese imponente templo que él había iniciado en la parroquia San José de Ubicuí, y con eso estaríamos cerrando, Roque. Y justamente los obispos van a estar reunidos en esos días en asamblea, así es que hoy Yupi Peitete y colectivo de los obispos a Ojo en peregrinación. Así es, sí. Ubicuí. Así es, no es el primer año que van a estar, así que ya se vuelve toda ya es una tradición. Una tradición y bueno, todo eso es un signo de que realmente el Padre Julio merece ser un día, ser reconocido y estar en los altares oficialmente en la iglesia. Yo sé que en muchos hogares muchísima gente ya lo tiene así, pero necesitamos hacer este paso oficial. Gracias, Padre Osmar López, párroco de la Catedral de Carapeguá y delegado episcopal de la causa del Padre Julio César Duarte Ortellado, por tu presencia esta mañana aquí. Muchas gracias también a la teleaudiencia, que tengan ustedes un muy feliz domingo.